Bien, listo muchachos. Entonces vamos a arrancar con la explicación de la clase de hoy. Y básicamente lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con CSS. Recuerden que ya habíamos trabajado con HTML, ¿cierto? Ya habíamos hecho un ejemplo de cómo se creaban las tablas, ya hemos visto algunos objetos, cómo funcionaban. Entonces vamos a empezar a vincularnos ya a trabajar con CSS. ¿Para qué? Para empezar a darle diseños a todo. Por ejemplo, empezar a mirar que yo este texto le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el tamaño, lo puedo centrar, lo puedo justificar, ¿cierto? Lo puedo alinear a un objeto. Entonces ya puedo empezar a darle estilos a mi página y empezar a mejorar un poco más el diseño que actualmente tenemos. O sea que digamos que es una ventaja grande que nosotros podamos realizar para poder cumplir con todo. ¿Listos? Entonces, ¿cómo iniciamos? Vamos a iniciar de la siguiente manera. Una vez tenemos, como yo les decía, el objetivo de tener una carpeta donde vamos a guardar todo es que seamos muy organizados. Al ser muy organizados, pues el objetivo es que yo tenga todo dentro de carpetas para que esto no se me vuelva un reguero de archivos y pues básicamente sea muy desordenado buscar cosas. Entonces el objetivo sería siempre que creáramos carpetas para ir guardando los diferentes tipos de archivos dependiendo de las categorías. Como hoy vamos a ver CSS, pues vamos a crear una carpeta que se va a llamar CSS. Voy a dejarla en minúscula, pues para que no nos vaya a generar ningún, digamos que para estandarizar de que todo lo manejemos en minúscula. Para recordar que mi carpeta la guardé de esa manera. Listos, vamos a iniciar. Creamos una nueva página. Esta la vamos a llamar ejemplo css.html. Listo, nuevamente, como es lo que estamos trabajando páginas en HTML, entonces básicamente es iniciar un nuevo archivo en HTML. Iniciamos con nuestras primeras etiquetas, que son las de HTML5 normal, como ustedes ya bien saben, esto pues ya lo conocen, que cada etiqueta que hace, entonces pues sobra la explicación. Y vamos a colocarle de título ejemplo CSS, listos para que ustedes tengan claro de que se puede trabajar de esa manera. Ok. ¿Qué iniciamos? Vamos a arrancar, señor. Clic derecho, New Folder, o aquí en la parte superior le da clic en este icono que dice New Folder. Cualquiera de las dos. Ahí mismo en Visual, ¿listo? Bueno, entonces vamos a realizar un H1, por ejemplo, que es ustedes saben que es un título grande. Vamos a colocarle ejemplo de CSS, ¿cierto? Vamos a colocar, por ejemplo, justo debajo de él, vamos a colocar un H3 que se va a llamar ejemplo de CSS en un H3. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer ejemplos con varios de ellos. Vamos a colocar debajo un párrafo, ¿cierto? El párrafo pues va a tener un texto corto. Recuerden que Visual Studio Code nos da una herramienta para los párrafos, o bueno, para cualquier cosa en general, de colocar muchas palabras, ¿sí? Creo que salen en latín, si no estoy mal, ¿cierto? Pero digamos que son palabras de ejemplo, como para que no escribamos así, ¿cierto? Que a veces no se ve muy bien, ¿cierto? Escribir como al azar, ay, quiero probar a ver cómo se ve, pero no coloco un texto real. Entonces, el Visual Studio me da una herramienta que se llama Lorem, ¿cierto? Lorem básicamente me dice, escriba Lorem y el número de palabras si usted quiere que le aparezca enfrente. Entonces, por ejemplo, yo digo, quiero que aparezcan 20 palabras, ¿cierto? O sea, yo escribo Lorem 20 y le doy Enter. Y miren que él solito me escribe un párrafo ahí de 20 palabras, ¿cierto? Común y correcto. Para que ustedes pues lo tengan ahí sin ningún problema. ¿Listos? Bien, tenemos un H1, un H3 y un párrafo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dejemos hasta ahí, ahí vamos a empezar a trabajar. Mírenlo aquí. Entonces voy a copiar mi archivo, o sea, nuestro archivo es este, miren, tal cual. Tenemos un título en H1 que es grande, tenemos un H3 que es más pequeño y tenemos un párrafo que es este que está aquí. Y vamos a arrancar entonces ahora sí a entender CSS. Entonces vamos a trabajar con CSS. Vamos a trabajar con CSS, pues básicamente vamos a realizar pues la explicación teórica de qué es lo que vamos a realizar. ¿Listos? Entonces arrancamos aquí. Bueno, resulta que CSS básicamente significa o traduce en español que básicamente es una hoja de estilos en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente es una hoja que tiene muchos estilos y que pues que se van a leer desde el primero hasta el último. Y que yo todos esos estilos pues puedo aplicarlos a una página en HTML, ¿cierto?
O sea que es como si yo cogiera esta página en HTML y le hiciera un maquillaje, ¿cierto? Este es el maquillaje HTML, ponerlo más bonito, ponerlo, digamos que con los estilos que yo quiera. ¿Por qué? Porque de por sí, si ustedes ven, HTML no tiene estilos, y él nunca va a tener, porque es un lenguaje, pues, digamos, de maquetado, un lenguaje plano, un lenguaje de etiquetas, que solo me permite es, digamos que dibujar cosas. Entonces, al ser una forma de maquetar cosas, pues yo no puedo darle un diseño. Para eso se inventó CSS, que es el señor encargado de darle diseño a todo, ¿cierto? ¿Cómo funciona él? Vamos a empezar a hacer un ejemplo. Él tiene unas características que vamos a ir viendo. Listo, él tiene unas características que vamos a ir viendo, que son las siguientes. Arrancamos. Entonces, ¿cómo empezamos creando nuestros archivos? Como decimos en HTML, pues todos los archivos tienen la extensión HTML. En CSS, pues todos van a tener una extensión que es CSS. Entonces, dentro de nuestra carpeta que acabamos de crear, ojo, dentro de la carpeta hay que tener mucho cuidado con esto cuando empecemos a manejar carpetas, de tener los archivos donde es. Ejemplo, vamos a crear un archivo aquí nuevo. Entonces le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar en nuevo archivo. Él me va a crear uno nuevo, ¿cierto? Y se va a llamar, por ejemplo, mi estilo.css. Vamos a darlo ahí, miren. Mi estilo.css. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a empezar a darle un diseño en este archivo. Si ustedes descargaron en las clases anteriores que yo les había explicado, que si descargaban los iconos de Visual Studio, pues les va a aparecer el icono así, CS3, que es la versión de CSS que vamos a trabajar. ¿Listos? Deben tener cuidado con esto, muchachos. Miren, no, ojo con esto, que el archivo les quede dentro de la carpeta. Si ven que si yo abro y cierro la carpeta, el archivo está dentro. Ojo con dejarlo por fuera, miren, porque si lo dejan por fuera es como si estuviera la raíz del directorio. Y si está la raíz del directorio, pues yo no lo puedo ubicar con facilidad. Es mejor dejarlo ordenadito en su carpeta para que no se me vaya a desorganizar todo lo que tengo. Entonces vamos a dejarlo aquí dentro. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahorita necesitamos llamar ese archivo por medio de una ruta. O sea, decirle, oiga, vaya hasta la carpeta y tráigame ese archivo. Y si yo lo tengo mal o lo tengo guardado en otro lado, pues el estilo no me va a funcionar. ¿Listos? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con esa parte. Yo necesito tenerlo ahí como vamos a realizar de esta manera, ¿listo? Para ser muy ordenaditos. No quiere decir que si lo tenga por fuera no funciona, también funcionará, pero tengo que llamarlo de diferente forma, ya les voy a explicar cómo. Listos, entonces iniciamos. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Para que HTML reconozca un archivo de CSS, que es el que estamos utilizando. Para que este señor lo reconozca, yo necesito llamarlo, ¿cierto? Vamos a llamarlo así. Yo necesito llamarlo dentro de mi archivo HTML5. ¿Por qué? Porque pues normalmente si yo creo una página sola, pues él no va a tener acompañamiento de nadie. Tengo que llamar a ese archivo como tal cual como hacíamos cuando traemos una imagen. Yo tendría que llamar esta imagen, tendría que llamar este video. Pero ¿cómo llamamos un archivo en CSS? Vamos a utilizar una etiqueta, que es una etiqueta nueva que se llama link. ¿Listos? Esa etiqueta siempre, ojo aquí, es una recomendación. Acá, recomendación, siempre llamar ese archivo, siempre llamamos ese archivo, un segundo ahí, cambio esto de aquí de lugar, un segundo, ok, siempre llamar el archivo en el encabezado, ¿cierto? O sea, en la etiqueta hit. Mírenlo aquí, no se les olvide esa recomendación. Es recomendable, no quiere decir que deba ser así siempre, sino que es la recomendación. La recomendación es que lo carguemos al inicio de nuestra etiqueta que se llama hit, ¿cierto? O sea, en nuestro encabezado. ¿Qué seleccionamos? El mismo visual nos dice, mire, la etiqueta link puede traer muchas cosas. ¿Usted qué va a traer? Yo le digo, quiero utilizar un CSS. Al darle clic, él me va a dar dos parámetros muy sencillitos. El rel, que es como del tipo de archivo que voy a utilizar. Él me dice que es style sheet, o sea, como una hoja de estilos, ¿cierto? Y
me va a dar la href, que es la referencia de dónde está el archivo, o sea, de dónde lo va a traer para usted empezar a utilizar. Entonces, aquí está la clave, muchachos. Miren, yo borro este archivo de ejemplo que él me muestra y yo tengo que decirle, miren, actualmente yo estoy en este archivo que es este. Yo necesito que él vaya a la carpeta y dentro de la carpeta me cargue este archivo. Mírenlo ahí, esa es la ruta, porque así lo tengo en este momento. Si yo tuviera otra carpeta aquí dentro, ¿cierto? Que se llame cualquier cosa y este archivo, entonces miren que ya serían dos carpetas que tendría que entrar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Básicamente es poder darle la ruta correcta para que él vaya hacia donde debería estar el archivo. Entonces vamos a decirle, miren, vaya a la carpeta CSS, miren que el mismo Visual me dice, oiga, aquí hay una carpeta que se llama CSS, ¿quiere ir? Entonces si yo le doy slash, él inmediatamente entra a la carpeta y me muestra todos los archivos que hay dentro de esa carpeta. En este caso, pues si ustedes ven, solo hay uno, miren, no hay más. Entonces él mismo me los está mostrando ahí. Mire, ¿quiere traer esa hoja de estilo? Yo le digo, sí, mire, mi estilo.css. Obviamente yo también le puedo dar clic y él solito me lo coloca. Así más facilito, miren, clic, clic. Y él solito me está trayendo ya mi hoja de estilos en mi archivo, ¿cierto? Entonces es importante reconocer que ahí empezamos a traer nuestra hoja de estilo. Ojo acá, miren, hay otra herramienta muy importante que nosotros como desarrolladores tenemos que tener y es el uso de las herramientas del navegador de inspección. ¿Por qué? Porque podemos visualizar los errores que tengamos en nuestro código. Miren que si yo abro aquí, miren, yo abro aquí, ¿y qué pasó? Actualicé y no pasó nada, ¿cierto? Digamos que a simple vista no sucede nada, pero él internamente ya está trayendo el archivo. Entonces, ojo acá, ¿cómo verificamos si el archivo se trajo correctamente? Vamos a darle clic derecho a cualquier navegador que estemos utilizando, a excepción de Internet Explorer, aunque creo que Internet Explorer también tiene esa opción. Le vamos a dar clic derecho y le damos a inspeccionar. Si en clic derecho no encuentran el inspeccionar, váyanse a las herramientas del navegador, le dan más herramientas y buscan herramientas de desarrollador. También van a encontrarlo de esa manera. Son las dos formas. Clic derecho inspeccionar o le dan en el menú de su navegador, sea Chrome, sea Mozilla, sea el que estén utilizando, y le dan herramientas de desarrollador. Miren que inmediatamente nos va a cargar esta pestaña que tenemos acá a un costado, ¿cierto? Mírenla ahí. Y a nosotros nos va a interesar una que se llama la consola. ¿Por qué? Porque la consola nos va a sacar, digamos que alguna información de errores que vaya a tener la página. Por ejemplo, aquí me está sacando una advertencia. Tengan en cuenta que esta advertencia no tiene pues nada extraordinario. Sencillamente él me dice que pues es recomendable que utilice Chrome porque él está tratando de cargar una extensión para Chrome. Pero como no estoy utilizando Google Chrome, entonces no pasa nada, ¿cierto? Digamos que estas alertas, al igual que en programación en Java, los que están viendo el curso ya conmigo, las alertas sencillamente son informaciones, entonces solo hay que leer qué me recomienda hacer, pero no quiere decir que sea un error. Los errores siempre van a aparecer en rojo. Entonces vamos a cometer un error para identificar qué sucede. Por ejemplo, yo voy a colocarle el nombre del archivo diferente, que no se llame mi estilo. Mire, se llama mi estilo, pero yo aquí me equivoqué. Yo le coloqué mi estilo 1. Y si yo miro en mi documento, en mi carpeta, ese archivo no existe. O sea que él va a ir a buscar algo que no existe. Entonces vamos a mirar qué va a suceder. Miren, vamos a actualizar. Y si ustedes separan aquí la página, miren, si nosotros actualizamos, ¿qué pasó? La página no le pasó nada, ¿cierto? La página sigue igual, no cambió absolutamente nada. Pero si nosotros miramos la consola, ¿cierto? Inmediatamente ya nos va a aparecer un error, miren, y el error pues es muy claro, ¿cierto? Miren que lo vamos a ver bien detenidos ahí. Miren, el error es súper clarísimo. Miren, falló al cargar el recurso, ¿cierto? Error, file not found, o sea, no se encontró un archivo cuando fue a cargarlo. Ah, bueno, ¿y cuál es el error? Miremos enfrente, miren, me dice, usted fue a esa carpeta, miren que ahí está apareciendo, y fue a tratar de buscar un archivo que se llama mi estilo 1, y ese archivo no se encuentra. Entonces, venga, miramos a ver si eso es cierto. Vamos a irnos, miren, miremos aquí CSS y miren que ese archivo básicamente no se encuentra dentro de lo que se va a trabajar. ¿Listos? Entonces miren que básicamente ahí tenemos que tener en cuenta que si el nombre del archivo no es el mismo que básicamente yo voy a trabajar,
Entonces ahí básicamente necesito colocarle el nombre correcto, que sea el mismo nombre que nosotros vamos a trabajar. Si no es el mismo nombre, pues miren que nos va a arrojar ese error. Miren que lo corregimos, inmediatamente le dimos a actualizar y ya básicamente pues se corrigió el error que nosotros teníamos, o sea que ahora sí nos está cargando correctamente el archivo. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a simple vista nosotros no visualizamos esos errores, como en Java que cuando compilamos si hay un error él no compila, él me dice inmediatamente no se puede. Aquí pues no tenemos esa herramienta porque no estamos compilando, ejecutamos todo desde el navegador, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Listos? Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con CSS. CSS básicamente, como les decía, es el lenguaje de estilos que me va a permitir poder darle un diseño más bonito a HTML. Entonces vamos a ir viendo 5 parámetros de cómo poder aplicarle estilos a las cosas. Hay 5 maneras de aplicarle estilos y de ahí para allá pues digamos que existen como derivados de lo que se puede trabajar. Bueno, voy a mirar a ver que si tienen preguntas váyanme contando a ver qué sucede. ¿Listos? Bueno, la primera característica para trabajar CSS es, vamos a trabajar por medio de un name class. Ojo ahí, miren, name class. Vamos a dividir esto en dos, una línea súper recta. ¿Listos? Y aquí vamos a colocar el nombre de cómo se llama el parámetro y aquí vamos a utilizar el símbolo para poder utilizarlo. Mírenlo ahí. Entonces, primero, otra línea muy recta. Primer parámetro, name class. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es un punto. O sea, para poder hacer un name class, uy, no, ese punto se ve horrible. Hagamos un puntico más pequeño. Bueno, supongamos que eso es un punto, ¿no? Bueno, se supone que es un punto. Escribámoslo aquí, un punto. ¿Cierto? Es el nombre con el que nosotros podemos aplicar un name class. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo para entenderlo más fácilmente. ¿Listo? ¿Cómo funciona la estructura? La estructura para hacer un name class básicamente es utilizar el punto, ¿cierto? Después, nombre de la clase, ¿cierto? Nombre de la clase, abro corchetes y cierro corchetes. Y todo lo que está dentro de los corchetes son los estilos que yo quiera aplicar. Entonces, mírenlo ahí, es el ejemplo como se debería trabajar. Ahora vamos a verlo en la práctica. ¿Listos? Vamos a verlo en la práctica. Ok, entonces vamos a arrancar creando, por ejemplo, el primer nombre de la clase que vamos a funcionar. Entonces, como les había dicho, tenemos que darle un punto, ¿cierto? Le aplicamos el nombre de una clase. Por ejemplo, vamos a aplicar un nombre como ¿qué? Un nombre con el formato que nosotros vayamos a hacer. Vamos a hacer que en esta página, que es la que acabamos de crear, miren aquí, vamos a centrar este título, vamos a cambiarle el tamaño y vamos a aumentarle, a cambiarle, por ejemplo, el color también. Bueno, miren, vamos a centrarlo, cambiarle el color y vamos a cambiarle el tamaño. Vamos a ponerlo más grande todavía de lo que normalmente está. Entonces miren que son 3 parámetros que le vamos a dar. Entonces, como le vamos a aplicar eso al título, normalmente los nombres de las clases deberíamos asignarle algo que haga referencia a eso. Como por ejemplo, digamos, título principal. ¿Cierto? Que es algo que yo le voy a aplicar al título principal. Es el ejemplo que le vamos a aplicar. ¿Listo? Debemos tener en cuenta el nombre que le asignamos porque es el nombre que vamos a llamar ahora. Listos, vamos a arrancar entonces dándole los formatos. Dijimos que íbamos a alinear, entonces primera etiqueta que vamos a ver en CSS, una etiqueta que se llama text align. ¿Listos? ¿Cuál es la característica? Debemos escribirlo de esta manera, text align, text guión al medio align, 2 puntos y le damos un espacio para asignar cuál es el formato que yo quiero utilizar. Miren que si yo utilizo el asistente de Visual, él mismo me da cuáles formatos puedo utilizar. Mírenlo aquí.
otra vez, mire, escribimos text align y seleccionamos. Él me dice, usted puede utilizar al centro, al final, justificado, izquierda, derecha, al inicio, debajo digamos, de otro objeto, ¿cierto? Entonces podemos ubicarlo donde yo quiera. En este caso quiero que sea centrado. ¿Listos? ¿Qué más dijimos que iríamos a cambiar? Vamos a cambiarle el color, ¿cierto? Entonces miren, tenemos una herramienta, lo mismo, tenemos la herramienta color. Si le damos el asistente, el mismo me da todos los diferentes colores que hay. Por ejemplo, los podemos manejar en inglés, miren, por ejemplo, blue. Pero Visual Studio tiene una característica y es que él me da la paleta de colores para yo colocarle el que yo quiera. ¿Cómo sale la paleta? Muy sencillo. Solamente se necesita que ustedes le pongan el mouse encima del nombre. Miren, solo pasen el mouse encima del nombre que acabaron de escribir. Obviamente les recomiendo que escriban un nombre en inglés al inicio para que pues aparezca ahí. Y ya después ahí sí lo pueden cambiar. Miren, solo con pasarle el mouse por encima del nombre, yo puedo coger y utilizar toda la paleta de colores y poner el color que yo quiera. Por ejemplo, pongámoslo naranja. Voy a buscar un naranja. Miren, aquí un naranja un poco más oscurito, si yo quiero este. Entonces miren que él solito me coloca toda la combinación RGB de colores para que dé ese color naranja. Si lo quiero cambiar, solo le paso el mouse por encima y miren que él vuelve y me pone la paleta de colores. ¿Listos? Por último, vamos a cambiarle el tamaño. Dijimos que le íbamos a aumentar el tamaño, entonces vamos a utilizar la etiqueta font size, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos cambiar? Para la etiqueta font size existen diferentes maneras. Nosotros lo podemos cambiar por píxeles, por centímetros, por milímetros y otra variedad. Yo siempre les recomiendo que trabajen con píxeles. Por ejemplo, lo podemos cambiar a 50 píxeles, ¿cierto? 50 px. Eso quiere decir que va a aumentar el tamaño a 50 píxeles. Miren, vamos a guardar cambios, ¿cierto? Inmediatamente yo guardo cambios, me voy para mi página, actualizo y miren pues que hasta el momento no pasó nada. ¿Por qué creen que no pasó nada? Ah, bueno, porque resulta que como dijimos aquí, el nombre de una clase se debe aplicar en HTML. Yo lo llamo, pero yo debo aplicar las cosas en los objetos en HTML. Ah, bueno, ¿cómo arrancamos? Como el primero es un name class, básicamente se va a definir como una clase. Entonces yo tengo que ir a mi archivo de HTML y decirle acá a este señor ¿a qué quiero aplicarle ese formato? Como dijimos que se lo íbamos a aplicar al primer título, entonces yo dentro de la etiqueta H1, ojo, dentro de la etiqueta, o sea, dentro del símbolo del mayor y el menor, porque es una propiedad de él, ¿cierto? Le voy a dar un espacio y escribo class, ¿cierto? Y dentro de la clase yo le coloco el name class que yo acabé de asignar. ¿Cómo se llama? Miren, no se llama título principal. Entonces yo le digo a este señor, título principal, ¿listos? Que es la clase que yo voy a generar. Tengan en cuenta que miren, recuerden que está dentro de la etiqueta porque es un parámetro. Yo guardo, voy actualizo, ahora sí actualizo mi página y miren que inmediatamente el título se centró, cogió el color que yo quería y me aumentó el tamaño. Miren que me aumentó en 50. ¿Cierto? Si quisiéramos un tamaño mayor, exageremos en el tamaño, pongámosle 150 para que hagamos algo bien diferente. Miren, actualizamos y pues miren que él automáticamente cogió el tamaño correspondiente que yo le di. Entonces él me va a aplicar todos los formatos que yo inmediatamente coloque dentro de esto que tengo aquí, listos, que es mi name class. Entonces no se les olvide, primer parámetro, cierto, que vamos a utilizar es por un nombre de una clase, o sea, un name class, listos. El símbolo es un punto y yo básicamente le defino cómo se va a llamar esa clase para poder aplicársela a cualquier objeto. Miren, inclusive un párrafo, yo puedo aquí repetir el mismo ejercicio. Miren, título principal al párrafo que yo tenía y entonces ¿qué va a suceder? Miren lo que va a suceder, pues que el párrafo sencillamente va a coger pues el nombre, el color, el tipo de fuente que va a ser más grande y se va a centrar. Ahí él está centrado, miren, vamos a ponerlo más pequeño, miren, si ven que él está ahí centrado. Como es un texto tan largo, pues pareciera que estuviera de lado a lado, pero él está centrado. Entonces miren que ahí es como yo voy a poder cambiar las propiedades de CSS con este primer ejemplo. Obviamente vamos a ir viendo más etiquetas de CSS que me permiten hacer cosas. Listos, por lo pronto pues ir conociendo las básicas que son poder cambiar las fuentes, alinear los textos y cambiar tamaños, que con eso empezamos a darle un mejor diseño a nuestra página. ¿Listos? Bueno, entonces ¿cómo vamos hasta acá? ¿Preguntas o dudas?
Bien, muchachos, entonces después de solucionarle dudas e inquietudes, seguimos con la explicación. Es como habíamos revisado, básicamente estamos ya organizaditos con nuestros estilos. Miren que entonces le dimos un estilo al párrafo también. Vamos a ahorrárselo porque yo no quiero que el párrafo tenga ese estilo. Y sencillamente vamos a actualizar. Mírenlo ahí quedó, ¿cierto? Con el estilo correspondiente que yo quería. Listos, vamos a continuar al segundo parámetro de cómo crear una clase. Mírenlo aquí. El primero era un name class, ¿cierto? El primero era un nombre de una clase. Y el segundo que vamos a trabajar es un ID class. ¿Listo? Entonces vamos a colocarlo aquí nuevamente. Vamos a dividirlo. Entonces, segundo parámetro. Mírenlo. ¿Listo? Es por medio de un ID class. El símbolo básicamente es este. Es el signo del numeral. Y por medio de un ID class tenemos la misma característica. Miren, numeral, nombre de la clase. ¿Listos? Abrimos corchete y cerramos corchete. Bueno, supongamos que es un corchete, ¿no? Ahí está, miren. Segundo parámetro con el que vamos a trabajar en CSS por medio de un ID class. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a crear uno nuevo. Entonces, miren, ¿qué nos dice? Utilice un nuevo símbolo, el símbolo del numeral. Y vamos a colocar el nombre de la clase. ¿Cuál es el nombre de la clase? Pues el nombre que yo quiera colocar dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, vamos a colocarle título secundario. ¿Por qué? Pues porque vamos a ponerle a ese formato al segundo título. Entonces yo quise llamarlo así, no quiere decir que se tenga que llamar así. Ustedes le pueden dar el nombre que quieran. Inclusive se puede llamar, no sé, Pepe. Ese es el nombre de la clase. Entonces así se puede llamar, no hay ningún problema. Lo recomendable es que obviamente la clase tenga un nombre relacionado con lo que vayan a cambiar. Porque más adelante, si ustedes se van a dar cuenta, nosotros vamos a tener esta hoja de estilos así, miren. Con un montón de estilos así. Y pues cuando yo me pongo a buscar, venga, yo cómo es que le di el nombre al estilo que yo estoy buscando. Entonces lo ideal sería que nosotros sencillamente le demos título secundario. ¿Listos? Que es el que vamos a trabajar de segundo. ¿Qué vamos a hacer a él? Le vamos a dar nuevamente un text align. Vamos a alinearla a la derecha como para que hagamos un cambio diferente. Nuevamente le vamos a dar un color, ¿cierto? Vamos a darle un color. Voy a elegir cualquiera y después abro la paleta de colores para yo elegirlo. Pongámosle azulito. Listo, miren, ahí está un color azul. Y por último voy a colocarle un font size también, un tamaño, y pongámosle un tamaño de 30 píxeles. ¿Listos? Entonces miren que acabo de cambiar ese parámetro que tenemos ahí. ¿Listos? Nuevamente volvemos. Como ahora estamos trabajando con una característica que es el ID class, que es este, pues básicamente yo tendría que darle la clase por medio de un ID. Entonces, en el tema del H3, por ejemplo, yo puedo tener un ID, ¿cierto? Que cualquier objeto puede tener un ID y yo le doy el nombre del ID que yo acabo de asignar, que es título secundario. Entonces, miren ahí, título secundario. Yo le doy guardar, inmediatamente le damos a actualizar y miren que esto automáticamente nos está dando el formato. O sea que es otra manera en la que nosotros podemos aplicar una clase, pero por medio de un ID y no por medio de un name class. ¿Listo? Entonces son los dos parámetros que tenemos. Mírenlo aquí, ID class y name class. Ambos sirven para lo mismo, sencillamente vamos a aplicar. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia del uno del otro? Resulta que básicamente todo lo que yo genere por ID va a tener como prioridad siempre el ID, o sea que se va a reconocer como prioritario. Ejemplo, yo a este H3 también le puedo dar una clase, miren, le vamos a dar una clase que se llama título principal. Y miren que si yo actualizo, ¿cierto? Yo le di dos clases diferentes a este archivo. Miren, a este señor tiene dos clases, uno por ID y uno por nombre, pero él solamente me va a tomar por ID. ¿Por qué? Porque siempre el ID es prioritario en todo. Si yo le quito a este señor, miren que ahora sí él me va a tomar el formato anterior. Miren, lo actualizo, ahora sí queda el anterior. Pero si yo devuelvo el ID, miren, si vuelvo y lo coloco,
pues sencillamente va a tomar como prioridad el ID. Cuando utilizamos el ID, más adelante cuando de pronto estemos vinculando JavaScript o algo de JS, ahí sí podemos utilizar el ID. La recomendación es que siempre utilicemos por ahora nombres de clases, porque es, digamos, que la manera en la que lo hacemos. Cuando trabajamos JS, JavaScript y empezamos a vincular algo que se llama jQuery, empezamos a utilizar búsqueda de objetos por medio de ese ID, y ahí ya empezamos como a modificar cosas un poco más a fondo. Entonces por ahora digamos que se los doy a conocer, pero pues sería el objetivo trabajarlo todo por name class, no por ID class, pero se puede trabajar de ambas maneras, ya ustedes deciden con cuál quieren trabajar. ¿Listos? Entonces ese es el segundo parámetro para poder trabajar con CSS. ¿Listos? Ahí vamos. ¿Dudas o inquietudes en cuanto a eso? Ok, seguimos. Tercer parámetro que vamos a trabajar en CSS. El tercer parámetro es el siguiente. Es etiqueta propia. ¿Listos? El símbolo básicamente es cualquier etiqueta HTML. ¿Cómo funciona este tercer parámetro? Este tercer parámetro es aplicable a etiquetas propias de HTML. ¿Qué quiere decir? Que él inmediatamente a todas las etiquetas que encuentren con ese formato les va a aplicar a todos. Por ejemplo, vamos a aplicarle a la etiqueta P, que la etiqueta P significa pues párrafo, o es la etiqueta para colocar párrafos ahí. ¿Listos? Entonces no requiere ningún símbolo, sino que sencillamente se colocan las etiquetas directas de HTML y él va a tener pues la característica fundamental. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, miren que yo tengo aquí un párrafo que es este, ¿cierto? Entonces si yo reviso una etiqueta propia, mírenlo aquí, que sería esta, yo abro la etiqueta P, abro y cierro corchetes, y pues puedo colocar el formato. ¿Qué formato? Solo le vamos a dar color, nada más, miren, solo colorcito, ¿cierto? Vamos a colocar de color rojo, y entonces vamos a realizar ese procedimiento. Vamos a realizar este procedimiento solo con aplicarle el color, mírenlo ahí. Miren que si yo inmediatamente actualizo, miren que el párrafo cogió ese color, ¿cierto? Y miren que al párrafo yo no le apliqué ni un name class ni un ID class. ¿Qué quiere decir? Que él va a hacer buscar en esta página todas las etiquetas P que hayan y les va a aplicar ese formato. Ejemplo, miren, vamos a colocar otra etiqueta P aquí que diga, esta es otra etiqueta. Esta es otra etiqueta P. Vamos a colocar otro aquí debajo que diga, esta es otra más. Vamos a colocar otro P que diga, esta es una más, más. Le damos guardar, miren que le damos a actualizar, y miren que él me va a colocar todos los párrafos con el mismo formato. O sea que yo todo lo que coloque aquí, por ejemplo, si yo cambio un tamaño, por ejemplo le doy un font size que diga 50 píxeles, inmediatamente todos los párrafos que yo tenga pues se van a realizar con ese cambio. Mírenlos ahí, ¿cierto? O sea, todos los párrafos que tenemos van a funcionar de esa manera. ¿Cuál es la característica? Pues que sencillamente es algo que le aplicamos a todas las etiquetas que tengamos. Por ejemplo, yo puedo aplicarle un H1, puedo aplicarle a un H2, puedo aplicarle a una tabla, puedo aplicarle, bueno, en realidad es un table, ¿sí? Puedo aplicarle a cualquier etiqueta, a todas las etiquetas que tiene HTML, a un iframe, puedo aplicarle a una etiqueta A. ¿Qué otra hemos visto? A un input también, ¿cierto? O sea que yo le puedo aplicar formato a cualquiera que yo quiera. ¿Listos? ¿Cuál es la característica? Que no necesito asignarle ni un nombre de una clase. No tengo que decirle aquí, venga, aquí debe tener una clase que se llama tal. No, él solito inmediatamente va a reconocer todas las etiquetas que tiene y sencillamente ya lo vamos a poder trabajar de esa manera. ¿Listos? Entonces, esa es la tercera forma en la que podemos aplicar estilo CSS dentro de una etiqueta, dentro de HTML, por decirlo de una manera. Bien, mírenlo ahí, ahí tenemos claro de que todo lo que se puede trabajar con los tres parámetros. ¿Cuáles hemos visto? Name class, que es por medio de una clase, ID class, que es por medio de un ID, y tenemos etiqueta propia, que es directamente por la etiqueta. ¿Listos? Entonces ahí vamos, miren, preguntas o dudas, vamos a ver cómo vamos hasta el momento. ¿Tienen alguna inquietud? Bueno, seguimos. Cuarta forma de poder trabajar
en HTML o en formatos de lo que tenemos. ¿Listos? Entonces tenemos cuarta forma en la que trabajamos. Entonces realizamos cuarta forma. Vamos a realizar subclases. ¿Listos? Las subclases básicamente son aplicables con el mismo símbolo que tenían los name class, que es el punto. El objetivo de una subclase básicamente es que yo pueda definir una, por ejemplo, hay varios tipos de subclases. Vamos a colocar A y B. Yo puedo darle una subclase a una etiqueta propia de HTML, por ejemplo, a la misma etiqueta P, que se llame, por ejemplo, digamos que yo quiera que se llame rojo, porque quiero aplicar una clase que se llame rojo. O puedo crear un propio nombre de una clase que se llame Pepe, por ejemplo, y darle otra subclase que se llame Pepe rojo. Y solo es aplicable en el objeto Pepe, ¿cierto? Listos, esa es la manera en la que se puede hacer. Vamos a verlo en la realidad. ¿Esto qué significa? Básicamente una subclase lo que identifica es que solo es aplicable al objeto que yo seleccione al inicio. Por ejemplo, la etiqueta P, que es la que quiero utilizar. Ojo aquí al ejemplo, mírenlo. Si ustedes se dan cuenta, yo utilizo la etiqueta P y él se les cambia el formato a todos. Miren, a los 4 que yo tengo acá. Yo tengo 4 P's creados, o sea, 4 etiquetas de párrafo, y tengo 4 diferentes párrafos en mi ejercicio. Mírenlos ahí, todos los 4. Como yo le apliqué a todas las etiquetas P, él inmediatamente me los cambia a todos. Pero si yo aplico una subclase, le digo P.rojo, por ejemplo, él solamente va a aplicar la etiqueta rojo dentro de cada uno de los párrafos. Miren, ejemplo, si yo miro en este momento, inmediatamente se le quita la etiqueta a todos. O sea, ya que va a suceder que si acabo de crear una etiqueta que se llama rojo por medio de un name class, o sea, yo tendría que venir aquí y decirle que aquí tenemos una clase que se llama rojo. ¿Listos? Miren que si yo actualizo, pues él inmediatamente me va a dar el formato. Pero ¿cuál es la característica de la subclase? Que solo funciona en la etiqueta P. Miren el ejemplo, voy a cambiar el H3 que yo tenía aquí arriba, que es otro título, y le voy a poner una clase que se llama rojo. En esa clase rojo, inmediatamente pues esperamos que se cambie el tamaño y que se ponga en rojo, ¿cierto? Miren que si le doy a actualizar, no pasó. ¿Por qué no pasó? Miren, no sucedió absolutamente nada. ¿Por qué no sucedió nada? Porque la etiqueta que yo acabo de crear, como es una subclase, solamente funciona para las etiquetas P. O sea que es una clase única y exclusiva para yo poder utilizar en todos mis párrafos. ¿Listo? Lo mismo puedo hacer con todas mis etiquetas. Por ejemplo, yo puedo hacerle subclases a los títulos, subclases a las tablas, subclases a una división, a lo que yo quiera, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica? Que solo va a funcionar, ojo, solo va a funcionar en cada una de las etiquetas que yo seleccione. Por ejemplo, en este caso, la etiqueta P no va a funcionar en ningún otro señor. Miren, ¿sí? Miren que si yo aquí le coloco clase rojo a este señor, acá abajo, a él sí le va a funcionar, miren. ¿Cierto? Miren, ahí sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque es una etiqueta P. Y yo le dije que la subclase es para una etiqueta P. ¿Listos? Entonces, esta es la cuarta forma en la que podemos aplicar estilos directamente dentro de CSS para poder cambiar mis cosas en HTML. Miren, vamos con 4 parámetros. ¿Listos? Vamos para el quinto. Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Dudas o inquietudes? ¿Preguntas? Entonces, vamos aquí, quinta forma de realizar parámetros, o bueno, quinto parámetro de CSS para poder crear cosas. Entonces, este es el quinto, que se llama funciones, vamos a llamarlo. ¿Listos? O también lo podemos nombrar como eventos. Funciones o eventos. ¿Cuál es el símbolo? Básicamente el símbolo lo referenciamos con 2 puntos, ¿cierto? Y se puede aplicar a cualquier etiqueta
de HTML. ¿Listos? ¿Cómo funciona? Vamos a realizarlo. Por ejemplo, vamos a aplicarle un evento, ¿cierto? Uno de muchos, porque hay varios eventos. ¿Cuáles son los eventos dentro de una página web? El usuario, ¿qué puede hacer dentro de una página? Por ejemplo, el usuario puede darle clic encima, puede sombrear la página, puede poner el mouse por encima, puede darle doble clic, ¿cierto? Puede darle clic, por ejemplo, darle clic encima y después darle clic por fuera, o sea, quitarle como el focus a ese objeto. O sea, digamos que hay muchas variaciones de las que nosotros podemos realizar. Vamos a utilizar una hoy, por ejemplo, vamos a aplicársela al H1, que es este que tenemos aquí. Entonces vamos a decirle al H1, yo quiero que le aplique una función que se llama, por ejemplo, over. Vamos a aplicar a la función over. La función over básicamente va a traducir que es cuando le pasemos el mouse por encima del objeto, hagamos un cambio, o sea que accionemos algo diferente. ¿Qué le podemos accionar? Por ejemplo, que cambie el color, ¿cierto? Pongámosle un color así bien diferente para que se vea la diferencia. Pongámosle, digamos, este azul, mire. Ahí está, voy a dejarle el azul. Y también podemos hacer que le cambie el tamaño. O sea, podemos hacer lo que nosotros se nos antoje porque somos los desarrolladores. Entonces le decimos que se ponga un tamaño de el tamaño normal de que le tenemos al H1, ¿cuál es? 50. Entonces pongámoslo más pequeño. Pongámoslo en 20, por ejemplo. 20 píxeles. O sea, cuando le pase el mouse por encima a este señor H1, inmediatamente se va a cambiar de color y va a quedar de un tamaño más pequeño. Eso es lo que quiero hacer hasta ahora. Miren, actualizamos y miren lo que va a suceder. Le paso el mouse por encima y miren que él inmediatamente va a cambiar de tamaño al que yo le seleccione, ¿cierto? Miren, cambió el color y cambió el tamaño. Vamos a hacerlo al revés, ahora que se aumente, en lugar de volverse más pequeño, vamos en 150, que se lo va bien grande. Miren, vamos a actualizar para que tome los cambios. Y miren, uy, bueno, tengo que tratar de dejar el mouse quieto encima del objeto. Así, miren, ahí está, miren, ¿cierto? Si le quito el mouse, inmediatamente se cambia, ¿cierto? Bueno, es bien difícil como que ponerle el mouse ahí encima, porque me queda dándole como el clip por ahí arriba. Vamos a ponerlo más pequeño. Así, miren, así me queda ya más fácil. ¿Listos? Mírenlo ahí. O sea que yo le puedo aplicar un formato, ¿cierto? Que yo quiera o que yo considere, dependiendo de la función que yo vaya a aplicar. Y allí pues vamos a empezar a realizar pues todo el procedimiento completo de lo que tenemos. Mírenlo ahí. Esa es la quinta forma en la que podemos trabajar desde CSS. ¿Listos? Entonces, ojo ahí, miren. 5 parámetros que acabamos de ver con los que nosotros podemos realizar, digamos que cambios a nuestra página, a nuestro archivo de HTML. ¿Listos? Ok, ya vamos a hacer ejercicios. Entonces miren, 5 maneras en las que podemos trabajar en CSS. Vamos a recordarlas. Name class, ¿cierto? El name class básicamente se define con un puntico, ¿cierto? Hicimos un ejemplo acá que se llama título principal. Para que funcione, lo único que tengo que aplicarle es una clase a cualquier objeto, al que yo quiera, no importa el que sea, cualquiera de HTML. Solo debo asignarle la clase y el nombre de la clase, ¿correcto? Segundo, tenemos ID class, que básicamente es algo muy similar. Lo único que va a cambiar es que vamos a utilizarlo por medio de un ID. Como les decía, la diferencia es que si utilizo un ID, él siempre va a estar como prioritario, o sea que él va a omitir todas las otras clases que él reconozca. Solo va a reconocer la que tenga por ID, porque digamos es como una prioridad, como una llave primaria, por decirlo así en ese punto. Es lo único que va a reconocer. Entonces es como la diferencia entre los dos. Tenemos una tercera que son etiquetas propias de HTML. Mire como aquí cuando hablamos de HTML propio, pues tenemos referencia a que son cualquiera de las etiquetas que nosotros tenemos, que son estas, una etiqueta P, un table, un iframe, lo que yo quiera. Le puedo aplicar el formato que yo quiera, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Y tenemos, por ejemplo, subclases, ¿cierto? Que tenemos aquí, miren, subclases. Las subclases, como habíamos visto, hace referencia a que un objeto de HTML yo le puedo dar subclases. Eso quiere decir que dentro de este objeto pueden haber clases que solo sirven para el objeto P, que si yo lo utilizo por otro lado, pues básicamente no va a funcionar. Y por último vimos el quinto parámetro, que son utilizar funciones o eventos, ¿cierto? Que básicamente se utiliza el símbolo 2 puntos, se aplica cualquier etiqueta HTML y lo único que hace es poder cambiar lo que se realiza dependiendo del evento. Si ustedes ven, pues hay eventos como
como click, como creo que hay, vamos a ver si hay, bueno, está la función, vamos a mirar cuál encontramos. Miren, por ejemplo, over, link, cuando es una etiqueta que yo le voy a dar un link para llevarme a otro lado. Hay otros parámetros que más adelante de pronto les voy a contar cuando hagamos formularios. Digamos que el más visible que tenemos por ahora es el de over. Es como el evento más fácil que puede hacer un usuario, ¿cierto? Más adelante les voy a explicar qué otros podemos utilizar, pero ya pues dependiendo de lo que tengamos en nuestro ejercicio. Y con eso pues miren que tenemos básicamente los ejemplos de cómo poder hacer estilos o cambiarle todo lo que yo tenga de referencia para nuestra información en nuestra página. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Dudas o inquietudes acerca de los 5 parámetros que vimos? Les voy a explicar de qué forma me van a trabajar las cosas. Entonces, ojo aquí muchachos. Les voy a explicar cómo me van a tener que realizar la entrega de los trabajos de este curso. Entonces, mírenlo aquí. Yo les voy a enviar la invitación a participar en este Classroom, que básicamente es un lugar donde ustedes van a tener que, hagan de cuenta que esto es como un Drive, donde ustedes van a tener que subir archivos y yo los voy a ver y cada uno me lo va a enviar desde su correo. No estoy seguro si el Classroom me permite invitar a gente que tenga correos en otra plataforma que sea diferente a la de Gmail. O sea, ustedes pueden subir aquí trabajos por medio de su cuenta de Gmail o por cuenta de su cuenta de correo de Micena. Cualquiera de las dos. No estoy seguro si alguien de Hotmail puede hacerlo. Igual yo ahorita les voy a enviar la invitación a todos a los correos que yo tengo registrados de las personas que se inscribieron a ese curso. ¿Listos? Entonces para que por medio de esta plataforma me van a entregar. Yo le voy a enviar a ustedes también una guía en PDF de cómo se sube un trabajo, pero en realidad el trabajo es muy sencillo. Se los voy a explicar por aquí. Miren, ustedes van a entrar y van a encontrar trabajos en clases. Yo les voy a subir aquí una tarea que por ejemplo va a ser la tarea de la clase pasada. Miren, entrega de páginas web 5, ¿cierto? Instrucciones, entonces, aprendices entreguen su documento en un archivo comprimido. Listos, aquí se las voy a entregar. Básicamente no les voy a colocar, bueno, si hay fecha límite, la fecha límite va a ser el 16 de mayo, que es la fecha en la que termina el curso, ¿cierto? Nos quedan 2 semanas todavía de formación, entonces ahí va a terminar el curso. Miren, vamos a darle crear y ustedes básicamente aquí tienen la actividad. Para entregar es muy sencillo, ustedes le dan clic encima. Vamos a ver si yo lo... no, yo no lo puedo ver como si fuera un aprendiz. ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo les muestro? No, les voy a mostrar entonces la guía. Les voy a mostrar la guía y en la guía está el paso a paso. Esa guía yo se las voy a enviar por correo. Esa guía la hice yo justamente para que ustedes la vean. Déjenme, ya les voy a mostrar. Eso creo que lo dejé aquí en fundamentos. Miren aquí, guía de Classroom. Entonces miren, a ustedes les va a aparecer algo así. Ojo, cuando yo les mande la invitación, tienen que esperar a que yo les envíe la invitación. Si no les llega la invitación, pues no pueden acceder al Classroom. Entonces ahorita les voy a mandar la invitación a los correos que yo tengo. Si alguien necesita actualizar el correo, por favor me lo confirma. ¿Listos? Y sencillamente lo que van a hacer es entrar a su cuenta de Gmail, le dan clic donde dice Classroom. Ahí les va a aparecer pues el curso que acabamos de crear, que se llama Fundamentos de HTML5. Aquí pues tiene un ejemplo que llama programación. Después le dan ingresar al curso, le dan donde dice trabajos en clase. En trabajos en clase les va a aparecer todos los trabajos que yo les voy a subir paulatinamente. Por ahora solo les he subido uno, hoy les dejo otro, ¿cierto? Al final le van a dar donde dice ver tarea. Miren que ahí está el paso a paso, la guía dice qué debe hacer. Cuando ustedes entran al trabajo hay un botón que dice agregar o crear trabajo. Entonces sencillamente le dan a agregar, le dan archivo por si quieren adjuntar algo de su computador, sencillamente le dan a adjuntar, buscan ese archivo en su computador, ¿cierto? Lo seleccionan, le dan cargar, miren que la guía está tal cual donde tienen que darle y al final lo único que tienen que hacer es darle clic en entregar trabajo, mírenlo ahí. Cuando ustedes le den entregar trabajo, pues les va a aparecer, ¿está seguro que quiere entregarlo? Ustedes le dicen que sí e inmediatamente ese trabajo me llega a mí para yo poderse evaluarles, ¿listo? Ojo porque recuerden y vuelvo y les repito, este curso yo los evalúo por las actividades que me entregan, no por la asistencia.
¿Listos? Los cursos que yo imparto los evalúo por los trabajos finales que me entreguen, no porque vengan y se conecten aquí y queden como unos fantasmas ahí durante toda la clase. ¿Listos? Entonces, ojo, las personas que están conectadas deben entregarme los trabajos. Si no me los entregan, pues no van a aprobar. Entonces ahí está, muchachos, el ejemplo de cómo lo van a hacer. Aquí está ya cargada el primer ejercicio, que es entrega de páginas web. Yo ya en un momento aquí en mis alumnos los voy a agregar a todos. Mira, aquí empiezo a mandarle la invitación a todos. Como les digo, no estoy seguro si alguien en Hotmail pueda entrar. De todas maneras voy a tratar de hacer la invitación, y si alguien no puede ingresar, me escriben a mi correo. ¿Listos? Pero pues sería el objetivo fundamental ahí con eso. Ahí les voy a recibir todos los trabajos de fundamentos de HTML, que es el que estamos viendo, muchachos. Entonces, para que lo tengan muy pendientes ahí. ¿Listos? Entonces, muchachos, no siendo más, vamos a dejar la grabación hasta acá para que no nos quede muy extenso el video. Igual me quedo conectado por dudas o inquietudes que tengan. ¿Listos? Bueno, la actividad debería explicarles aquí en la grabación. La actividad que me van a tener que hacer hoy. Sí, correcto. Entonces, miren, les voy a explicar qué van a hacer para que quede la actividad en el video, y los que vean de pronto en diferido la entreguen. ¿Listos? Entonces, ojo aquí, miren, la actividad va a ser la siguiente. Ojo, segunda actividad, mire, segunda actividad. Ya llevamos una que me tienen que entregar, que es las 5 páginas sin estilos, y si le pusieron estilo no importa, está bien. Si hacen cosas de más, eso es excelente, eso es mejor todavía. ¿Listo? No limitarse solo a lo que yo les digo, pues está bien, pero si lo hacen más, mejor. ¿Listos? Entonces, primer ejercicio, ¿qué van a tener que hacer? Sobre las mismas 5 páginas que ya tienen, me van a tener que aplicar 5 clases diferentes ¿listo? 5 clases diferentes en todas las 5 páginas, no importa, 5 clases, pero de cada una de los 4 tipos primeros que vimos. Ya les voy a explicar bien cómo es el funcionamiento. Entonces, mírenlo ahí. El primero, que es name class, el segundo, que es por ID, el tercero, que es etiqueta propia, y el último, que es subclases. Lo de funciones, digamos que si quieren pueden hacerlo, y pues eso les cuenta como una clase. ¿Listo? O sea, me tienen que hacer 5 de nombre, 5 de ID, 5 para etiquetas HTML propias y 5 para subclases. ¿Cómo así que 5 de cada una? Ejemplo, supongamos que yo tengo esta página, entonces deben haber 5 de estas mínimo, o sea, así, mire, 1, 2, 3, 4, 5, con cosas diferentes. Título principal, esta se va a aplicar para un subtítulo, esta se la voy a aplicar para una columna de una tabla. Mire, recuerden que no puede tener espacios, ¿no? Aquí es como el ejemplo. Columna de una tabla, por ejemplo, ¿cierto? Y este va a ser, no sé, para digamos que el pie de página. Supongamos que hicieron un pie de página. Ahí está. Obviamente a cada uno le voy a aplicar algo diferente. Un text align a la derecha, un text align a la izquierda, ¿cierto? Le voy a aplicar un color diferente a cada uno, o pues un color que pues sea acorde con la página, ¿no? También lo pueden aplicar. También podemos hacer todo lo que tiene con la etiqueta font. Ahí ustedes pueden empezar a hacer variaciones, o sea, pueden ir consultando a ver qué más CSS pueden encontrar diferentes. Pueden hacer consultas en internet acerca de, venga, qué más propiedades yo puedo cambiar en un objeto, como cuáles, miren, font size, font weight, font family, font style, font variant, todo eso. ¿Qué significa? ¿Qué cambio yo cuando muevo alguna cosa? ¿Cierto? Cuando utilizo, por ejemplo, una sombra, ¿cierto? Cuando utilizo un borde, ¿qué significan los bordes? ¿Cómo funciona todo eso? Entonces pueden ir, digamos que consultando algo más y aplicar, pero mínimamente deben utilizarme 5 de cada uno, 5 en name class, 5 en ID, 5 en HTML y 5 en subclases, aplicados obviamente a las 5 páginas que hicieron. Si quieren hacer más páginas, pues está bien, no hay ningún problema. ¿Listo? Lo importante es que yo vea que están aplicando un archivo CSS con 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. No importa si todas las 5 se aplican en una sola hoja o en una sola página, o si las 5 las reparten entre todas las páginas. Lo importante es que mínimo debe haber 5 de cada una. ¿Listo? Ese ejercicio también me lo van a subir aquí. Mírenlo acá, se los voy a crear en este momento. ¿Listo? Entonces, segunda actividad, miren, le voy a nombrar así, segunda actividad, 5 páginas
5 páginas mínimo, voy a colocar 5 páginas mínimo. En la descripción les coloco, deberán seleccionar 5 NIM class, 5 IT class, 5 clases para etiquetas propias, y 5 subclases. ¿Listos? Aplicables en todas las páginas, pongámoslo así. ¿Listos? Eso es básicamente. Ya les voy a colocar aquí el segundo. Deberán, ok. Vamos a darle fecha de entrega, lo mismo. Tienen plazo hasta el 16 de entregarme todo. Es el último día de clase. 16 de mayo. Señor. Correcto, sí. Y en total serían las 5. No, porque están aquí en actividades diferentes. Mire, la primera eran las 5 páginas sin estilos. Los que ya le hicieron a estilos están bien. Pero acá hay otra, que es esta. O sea, hay 2 actividades que deben entregar. La que es sin estilos y la que es con estilos. Ya, eso es todo. ¿Listos? Dígame, cuénteme. No. Claro, son 5 diferentes páginas, aparte, una diferente de la otra. No, porque no son pestañas. De pronto usted lo nombra así, pero no, son páginas diferentes cada una. Ok, 5, son 5. Por ejemplo, aquí yo tengo ejemplo CSS, esa es una. Página ejemplo es 2, página ejemplo 2 es la tercera. Faltarían otras 2 para completar mis 5 páginas de ejemplo. Y la hoja de estilo sí puede ser la misma, puede ser una sola. O si quieren hacer varias, pues ya es que cada uno decida. ¿Listos? Entonces, eso de muchachos, me van a entregar por Clarón. Ahí está todo el tema. Ahora sí, entonces dejamos la grabación hasta acá. ¿Listos?